Bueno, muy buenos días. Un saludo bien cordial a todos en el comité organizador. Muy buenos días. Soy Luis Antonio Daza Castillo, enfermero clínico, investigador, docente. Actualmente estoy vinculado al Hospital Universitario San Ignacio y tengo experiencia en la enseñanza de investigación a estudiantes de ciencia de la salud. Un saludo muy cordial y muy fraterno a todos en el comité organizador y a los invitados, panelistas y asistentes de las 17ª Jornadas y quinto Congreso Internacional de Maestro Investigador de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB en Medellín. Estoy muy agradecido, muy entusiasmado por esta invitación. Antes que nada, quiero pedir excusas por no poder estar en vivo con ustedes por un tema de agenda. Se me cruzó la hora en que estuve asignado con una actividad previa que no pude aplazar. Sin embargo, estoy dejando este video para quienes deseen como acompañar estas diapositivas acerca de mi ponencia, la cual se titula Semilleros de investigación vistos desde la perspectiva propuesta por Nonaka y Takeuchi, que resume un poco mi experiencia como docente investigador en el área de la creación y mantenimiento de semilleros de investigación. Entonces vamos a ver las diapositivas, si les parece bien. El problema de estudio, digamos, a abordar aquí es, como bien lo estaba diciendo antes, los semilleros de investigación, que digamos que los semilleros de investigación son una estrategia pedagógica, si se quiere, bastante popular en todo el medio universitario en Colombia, más que en la educación media vocacional, en el sector de la educación superior a nivel de pregrado, no igual en el nivel de maestrías y doctorados, lo cual es paradójico e interesante. El problema de estudio aquí entonces es un poco indagar desde la experiencia acerca de cómo los semilleros de investigación como pedagogía, como método didáctico de iniciación en la ciencia, presentan unas fortalezas, unos desarrollos, pero también unas amenazas y unas debilidades que tienen mucho que ver con el poco avance que se tiene en materia de innovación y desarrollo en ciencia y tecnología en Colombia y sobre todo en mi área, que es la de la enfermería a nivel de educación de pregrado. Bien, en palabras resumidas, los semilleros de investigación son una política educativa de iniciación en el método científico para jóvenes principalmente, que fue implementada por lo que existía antes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llamaba en su momento Colciencias, y que esto prosperó y llegó a su pico entre 1990 y el año 2000. Después del año 2000, digamos que ahí no se elimina la estrategia, pero sí tiene un periodo, digamos, de estancamiento. En general, la política de semilleros de investigación buscaba potenciar y desarrollar más la generación de conocimiento, de nuevo conocimiento y la formación de nuevo talento humano de investigadores, vinculando tanto al sector de las universidades, así como el de las empresas y al mismo gobierno o al mismo Estado. Eh, digamos que el involucramiento que Colciencias hizo en su época del sector académico fue mediante el desarrollo de su plataforma de CEVELAC y su modelo de medición del conocimiento Cientim, que digamos que ha tenido nuevos cambios, nuevos nombres, y que se ha inspirado mucho en el modelo de investigación de Brasil. Eh, Sin embargo, digamos que hay unos hechos orientadores que resumo aquí en esta diapositiva, que son el primero, que es muy interesante, y es la vocación de la iniciativa, la cual busca entusiasmar a los jóvenes hacia la ciencia, tecnología e innovación, hacia el método científico, digamos. Y lo hace a partir de una estrategia que se llama aprender a investigar investigando, en donde se hace muy fuerte la relación docente-alumno o mentor-alumno. Aunque esta es la génesis del asunto, cada universidad le dio sus formas y sus métodos, digamos que llevando con ello a una aproximación hacia la ciencia muy heterogénea y muy desigual entre universidades, sobre todo entre las públicas y las privadas, y entre estas mismas, aquellas, las grandes y tradicionales, con las nuevas y de pequeño desarrollo, como las fundaciones universitarias y las instituciones universitarias.
Para todos es bien sabido que en Colombia, aunque existe un fuerte desarrollo del sistema educativo universitario, hay grandes diferencias entre las universidades. Acá solo señalando la diferencia entre las universidades enfocadas solamente en la docencia y aquellas enfocadas totalmente en la investigación. Por otro lado, digamos que aunque Colciencias desarrolló este modelo de semilleros de investigación, nunca generó un estándar de gestión o un estándar orientado por indicadores de desarrollo, por incentivos, por controles, por visitas técnicas de apoyo, por un desarrollo de laboratorios, de capacidades técnicas, de instrumentales, de presupuestos. Digamos que eso siempre fue el gran ausente. Y en ese contexto, digamos que los roles y las tareas del docente y de sus directivos quedaron diversas y dispersas y desiguales entre las instituciones de educación superior. Como les mencionaba antes, hubo una profunda ausencia de incentivos financieros, un escaso grado de innovación, desarrollo y competitividad en términos de los productos de los estudiantes. Para el año 2017, evidencia empírica y técnica del Gobierno Nacional documenta que cerca de 1.700 estudiantes se vincularon directa e indirectamente al programa de jóvenes investigadores. Sin embargo, esto no significa que hubiese existido en ese mismo volumen un número de productos de nuevo conocimiento. Cuando digo productos de nuevo conocimiento me refiero a artículos de investigación, patentes de invención o nuevo software aplicable a la tecnología, a la informática. Esto significa que hay una pobre y una escasa trazabilidad de la productividad asociada a esta experiencia de los semilleros de investigación, donde se destaca, como mencioné antes, un abordaje puramente teórico y una experiencia que no avanza más allá de un ejercicio en el aula. Es decir, la mayoría de universidades, no todas, pero la mayoría de universidades usaron esta política de semilleros de investigación solo como para decirse a sí mismas que estaban investigando, aunque veamos ahora a posteriori que dicha experiencia no fue 100% de investigación, sino fue más como un ejercicio académico del aula. Entonces, digamos acá distinguir la real investigación del ejercicio investigativo y cómo y en qué lugar en intermedio quedan los semilleros de investigación. Destacan allí la poca o escasa transferencia de conocimientos, de nuevos conocimientos a la práctica. Usualmente los semilleros de investigación quedaron puramente en la exploración teórica de conceptos que poco o nada permea el cambio en cómo se ejercen las profesiones y las disciplinas. Aquí la exploración que hago es básicamente un análisis documental en la perspectiva de Bowen. Bowen propone el análisis de documentos como una forma de investigación cualitativa en donde se entremezcla la revisión de una literatura técnica y empírica con la narración de la experiencia del investigador de una forma etnográfica. Ahí está la cita del artículo donde Bowen explora esa metodología. Básicamente es fundamentar la experiencia del relator o de quien narra a partir de una revisión de la literatura, o una revisión no tanto, no si se quiere sistemática de la literatura, pero sí un análisis de documentos y fuentes primarias, que son importantes para entender un contexto y entender el porqué de un problema, ¿vale? Entre los resultados a los que llegué, digamos que uno podría hacer un DOFA, o entrecruzar unas debilidades, unas amenazas, unas oportunidades y unas fortalezas alrededor de los semilleros de investigación. Empecemos por las oportunidades y las fortalezas. Entre las oportunidades, pues destacar que este concepto de semilleros de investigación se incorporó fuertemente a la mayoría de las universidades, por no decir que a todas, pero de distintas maneras o de una forma heterogénea, como mencionaba antes. También que digamos que genera una enorme oportunidad para dar ese salto cuantitativo entre la teoría y la práctica. Y que los desarrollos de los semilleros de investigación son el insumo base para la creación de hubs o centros de investigación que tristemente en Colombia no todas las universidades los tienen, solo algunas privadas y la mayoría de las públicas, las de más renombre en este caso.
Crear hubs o centros de investigación implica un esfuerzo enorme institucional en términos de capacidades técnicas, financieras y humanas, para los cuales no todas las universidades tienen las mismas capacidades o las mismas oportunidades. En términos de fortalezas, vemos que los conceptos genéricos sobre semilleros de investigación han sido asimilados por la mayoría de universidades, como mencioné antes, y que es una de las herramientas más comunes vistas en nuestro medio de iniciación en la ciencia y es una herramienta para orientar en los trabajos de grados, sin que esto signifique que los trabajos de grado sean de impacto o sean pertinentes a las necesidades del país y del sector empresarial, industrial y productivo. De ahí nacen entonces ciertas debilidades y ciertas amenazas. Entre las debilidades, que no en todos los casos la política investigativa de las universidades que debería orientar los seminarios de investigación depende de una vicerrectoría de investigación o de la rectoría misma. En la mayoría de los casos existen pequeñas oficinas o pequeñas coordinaciones de investigación que son una versión light, si se quiere, o ligera de una vicerrectoría de investigación, obviamente sin las capacidades técnicas, financieras, de acompañamiento y de asesoría. Estos déficits administrativos al interior de las universidades explican el pobre avance y el pobre desarrollo de la investigación aplicada a nivel de pregrado. No es claro si el rol protagónico en los seminarios de investigación es del docente o de los estudiantes o de ambos. Y precisamente esto ocurre por una falta de rigor y de pertinencia en la política investigativa de las universidades. Hay una carencia de incentivos financieros y logísticos. Ustedes saben que para investigar se requieren que las universidades dispongan de insumos. Estos insumos son personal capacitado, recursos financieros, laboratorios, incentivos, posibilidades de tiempos protegidos para hacer trabajo de campo, etcétera. En la mayoría de seminarios de investigación, lo único que le dan a los estudiantes es un espacio de tiempo en la semana del docente y de los estudiantes, pero nada más, no hay posibilidades de tener una real experiencia de investigación, ya sea en el laboratorio o afuera haciendo trabajo de campo. Entre las amenazas se destaca la visión minimalista, como entendiendo a los seminarios de investigación como un proceso y no como un fin, es decir, como la mayoría de universidades, no todas afortunadamente, pero sí la mayoría entienden a los seminarios de investigación como una actividad más dentro del proceso formativo y no como un fin formador de nuevos investigadores o de capacidad de personal o recurso humano con habilidades para desarrollar el conocimiento. A eso me refiero como en que se ve a los investigadores como un proceso y no como un fin. De otro lado, los semilleros de investigación son muy efímeros, tienen unos periodos de vida muy cortos en los que es poco el impacto que se logra desarrollar y es poca la continuidad de las ideas o de las iniciativas, como que tienen un comienzo muy súbito y un fin muy rápido, que termina con la conclusión del trabajo de grado y el grado de los estudiantes, o la ceremonia de grado de los estudiantes. Es decir, los semilleros de investigación duran en promedio 3 semestres, año y medio, lo cual afecta, digamos, a tanto el progreso del nuevo conocimiento como la productividad de la universidad, en tanto que cada 3 semestres, cada año y medio, tienes que estar volviendo a iniciar el proceso de generación de semilleros, de involucramiento de estudiantes, de iniciación de estudiantes, y no hay una continuidad. En un sentido estricto debería haber una continuidad entre semillero y semillero y una suerte de mentoría entre estudiantes legos y con los estudiantes más antiguos dentro del semillero, es decir, como un paso del conocimiento y de los avances entre los mismos estudiantes y en el docente. A este respecto también es importante destacar que no todas las universidades ofrecen una carrera docente, entonces los profesores también son efímeros y en tanto se van de las universidades, con su partida mueren los semilleros y termina, digamos, las iniciativas. Desde fondo también hay un tema de desarrollo del estamento profesoral o del estamento docente.
De otro lado, los docentes en su gran mayoría, pese a que tienen formación posgradual de maestría y doctorado, eso no significa que tengan habilidades y formación como investigadores. Ustedes saben que la mayoría de doctorados y de maestría en Colombia están orientándose hacia un enfoque más teórico que práctico. Y en ese sentido es débil o cuestionable el rigor investigativo de quienes enseñan a investigar. Entonces, digamos, desde ahí hay un problema acerca de cómo dar aquello de lo que se carece. Yo como docente no puedo enseñar a investigar si no tengo fortalezas o experiencias en investigación. Finalmente, como decía antes, hay un pobre impacto en términos de artículos, patentes de invención y software, que es cómo medimos el impacto de la investigación. En un mundo ideal, los semilleros de investigación deberían dar unos impactos o unos productos tan fuertes, que demuestren una enorme productividad de las instituciones, de las universidades, como si ocurre, digamos, en el primer mundo, en universidades como la Universidad de California o Stanford o Harvard, donde los trabajos de investigación de los estudiantes permean la praxis y permean al sector productivo. En Colombia eso aún es incipiente en la mayoría de los casos. Entonces, esta realidad yo la analizo desde la perspectiva de Nonaka y Takeuchi. Nonaka y Takeuchi fueron dos académicos japoneses, aún viven, quienes propusieron hacia finales de los 90, comienzos del 2000, el modelo CESI, que es de cómo la generación de conocimientos se pueden transponer o traslocar de la teoría a la práctica y del sector académico al sector industrial y productivo. Y esto en parte explica el desarrollo del sector empresarial en países del primer mundo, sobre todo del sudeste asiático, de Inglaterra y de Estados Unidos. En términos sencillos, para Nonaka y Takeuchi hay dos grandes tipos de conocimiento, el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. El conocimiento explícito es aquel, digamos, riguroso y específico, estructurado, que, que producto de mucho ensayo y error y de mucha pesquisa, de mucha investigación, puede divulgarse mediante protocolos, manuales, procedimientos, tutoriales, artículos y libros. Por el otro lado, el conocimiento tácito es aquel más personal, más subjetivo, que se deriva de unas ideas preconcebidas, muy individuales, muy personales, de las experiencias particulares del investigador. Dada su naturaleza íntima y personal, es difícil de estructurar, de procesar y de divulgar y de expandir hacia cosas más grandes. Bien, y desde esta primera perspectiva vemos que nuestros semilleros en Colombia son profundamente tácitos, pero poco explícitos. Es decir, los semilleros de investigación de estudiantes se quedan en experiencias subjetivas que poco o nada pueden volverse explícitas o pueden volverse rigurosas o transferibles. En este gráfico que ven hacia la izquierda, Nonaka y Takeuchi resumen su modelo. Allí ellos plantean 4 escenarios en los que inicialmente el conocimiento tácito, es decir, ese conocimiento íntimo y subjetivo, puede llegar a- puede llegar a socializarse, ¿sí? Y esa socialización eh, esa socialización permite, digamos, expandirlo de lo individual a lo grupal. Esa fase se le llama de socialización, donde el conocimiento tácito logra transformarse hacia una forma más explícita, se expande, digamos. Esa socialización hace puentes hacia la externalización, donde el conocimiento tácito, mediante el diálogo y la reflexión, pasa de lo individual a lo grupal y se articula. Se articula hacia escenarios y auditorios más grandes, distintos a la academia. Por ejemplo, en mi caso, nos salimos de las escuelas de enfermería hacia el sector hospitalario, que es donde el talento humano necesita nuevos desarrollos del conocimiento. Esta externalización después pasa hacia otra fase del desarrollo que es la combinación. La combinación mantiene el conocimiento explícito, pero lo transfiere hacia la práctica. Lo vuelve práctico, lo vuelve operable, lo hace transferible, lo integra y lo adapta, ¿sí? Lo interpola, lo conecta entre grupos y organizaciones. Bien,
Y de esta combinación después surge una fase de interiorización, que es donde las organizaciones, en mi caso el hospital o la EPS o lo que sea, consiguen estructurar ese conocimiento a sus prácticas internas o hacia su cultura organizacional. Entonces, aquí el conocimiento explícito vuelve a transformarse a tácito, pero a un nivel muy elevado. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, los hospitales tienen buenas prácticas en la prestación de servicios, por ejemplo, o en las EPS, hay buenas prácticas de administración o de gerencia o de gestión de servicios de salud. Este es un proceso que es una espiral, como ven en la mitad, él va evolucionando, vuelve y empieza, donde termina, vuelve, se inicia. Entonces, donde termina en lo internalización, reinicia hacia una socialización, todo el tiempo está evolucionando. Es un conocimiento que no se queda estancado y que desarrolla tanto al individuo, a los grupos y a las organizaciones. Este modelo de Nonaka Takeuchi teóricamente es asombroso e interesante, pero en la práctica es difícil de desarrollarlo. Y acá les tengo un ejemplo. Por ejemplo, a uno de mis semilleros que tuve en la universidad, le pedí a un grupo de estudiantes que propusiera un modelo a tamaño real de un dispositivo de inhalocámara. No sé si ustedes han visto estos aparaticos que sirven para inhalar el salbutamol o el bromuro de ipratropio, que son medicamentos muy usados para el paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces yo le pedí a los estudiantes que desarrollaran un mejor dispositivo que el que se consigue en el mercado. Y aquí en estas 5 fotos, digamos que ustedes pueden ver lo que los estudiantes me trajeron, desde conceptos muy básicos como la botella de Coca-Cola partida a la mitad, hasta pedazos de botella, pero más decorados, más enfocados hacia lo estético. Ellos lo enfocaron más como hacia el paciente pediátrico, como hacia una experiencia más amigable con el niño, pero no, la invitación no era esa. La invitación era a mejorar, a darle alguna suerte de valor agregado al dispositivo, no tanto en la experiencia del paciente, sino de optimizar el uso del medicamento. Entonces aquí este es un buen ejemplo para mostrar cómo, por ejemplo, a nivel de socialización, los estudiantes le dieron mucha preponderancia a lo estético y poco hacia la efectividad o utilidad del dispositivo. En la exteriorización hay muy poca articulación entre la propuesta y las necesidades reales, es decir, los estudiantes poco conocen las necesidades del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel de combinación, no se conectaron las propuestas de los estudiantes con las necesidades de estos pacientes que están reportadas en la literatura. Y finalmente, en la interiorización, poco se estructuraron estos modelos a estándares y guías de manejo que existen en la literatura, sobre todo para consensos de neumólogos y de médicos internistas que hay en Estados Unidos y en Europa. Incluso las guías prácticas de enfermedad broncoobstructiva del gobierno colombiano, los estudiantes ni siquiera las consultaron. Entonces, esta suerte de experiencia nos sirve como para extrapolar un poquito qué estamos haciendo mal o en dónde hay oportunidades de mejora, que básicamente son, por un lado, hacia, hacia las habilidades del estudiante para mejorar o cualificar sus habilidades investigativas, las falencias en la implementación de los semilleros de investigación como estrategia pedagógica o como estrategia de iniciación en la ciencia, es decir, si esa es la estrategia está fallando. Entonces es momento como de repensar si no continuamos esa estrategia o si proponemos una nueva estrategia para iniciar a los jóvenes en ciencia, tecnología e innovación, por lo menos en el nivel de pregrado. Y finalmente, repensar si los docentes tienen las habilidades didácticas y pedagógicas para enseñar ciencias. Ahora me refiero, cuando digo ciencias, me refiero a ciencias aplicadas, no solo biología, física y química, sino a las ciencias aplicadas, ciencias que sirvan para transformar la realidad. En conclusión, digamos que queda en evidencia que las características principales de la estrategia de iniciación en ciencias, semilleros de investigación, resultan en unas prácticas, modos y formas distanciados y heterogéneos, que poco se conectan con el modelo de Nonaka Takeuchi, el modelo CESI, el cual se conecta más con la investigación del primer mundo, que está pensada más para transformar las realidades. En Colombia,
los modelos de iniciación en ciencias y tecnología están enfocados más en un enfoque muy teórico, muy del aula y poco conectado con la realidad, con el sector productivo, con las necesidades de la sociedad. Por esto es importante y fundamental que se desarrolle una línea continua que relacione tanto las capacidades del estudiante como con los recursos del docente, tanto pedagógicos como didácticos, y también con las capacidades de las universidades a nivel logístico y financiero para desarrollar de forma real y verdadera, válida, sostenible, sustentable, una real investigación. En esto haría hincapié en el tema de los hubs o centros de innovación y desarrollo. Hay un libro que digamos que acá por términos de tiempo no podemos discutir en profundidad, pero que da como las bases para resolver estos problemas. Pareciera que hay unos cortocircuitos entre la teoría y la práctica, las ideales de ciencia y cómo se practica la ciencia y cómo se debería enseñar la ciencia y la tecnología, la ciencia aplicada. Esos cortocircuitos y una propuesta de resolverlos son propuestos por el autor John Biggs y Catherine Tang en su libro Teaching for Quality Learning at the University, de Open University Press, donde allí el autor John Biggs propone el alineamiento estratégico como estrategia para que los jóvenes aprendan a usar el conocimiento teórico que ven en la universidad con una utilidad práctica o con un sentido práctico. Este libro se puede conseguir en medios electrónicos, en PDF, en internet, o si desean me pueden escribir a mi correo y con gusto se los comparto. Digamos que este libro da unas bases, unos fundamentos para resolver los problemas que Colciencias y ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha podido resolver en su modelo de semilleros de investigación o semilleros de jóvenes investigadores, que aunque es interesante y valioso, necesita una reingeniería, una reinvención. Y bien, pues ese es mi aporte a esta jornada de investigación. Estas son las referencias que consulté para ello y espero verlos pronto en las actividades diarias de la academia. Les auguro muchos éxitos en este evento de educadores y de investigadores. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y por permitirme estar con ustedes. Buena mañana para todas y para todos. Que estén muy bien. Hasta luego.